Un cordial saludo a la audiencia de Vol TV y a los seguidores del Pensamiento al Aire. Vamos a hablar de un tema de vital importancia en Colombia y Latinoamérica. Es el tema relacionado con los textiles, la confección, aranceles, umbrales y miles de cosas que están ocurriendo. Y para ello hablamos con un experto, Gabriel Henao Mesa, empresario desde hace muchos años, que conoce la historia completa de los textiles en Colombia y de mucha parte de Iberoamérica. De manera que bienvenido al Pensamiento al Aire, Gabriel. Es un gusto, Antonio, volver a charlar contigo después de 2 o 3 años en que hicimos dos programas sobre la situación de la industria textil. Y creo que este es el momento de actualizarnos de lo que está pasando y las medidas que ha tomado el gobierno nefasto del doctor Petro. Perdón, doctor, no, el señor Petro. Me parece muy bien, el innombrable, como diríamos por ahí. Pero bueno, lo primero que te digo es que hagamos un diagnóstico de por qué llegó a un estado tan lamentable la industria textil en Colombia, que se acabó después de esa gran fortaleza mundial. ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos llevó allá? A ver, primero que todo, yo llevo 56 años en el sector, que me da la autoridad para poder contar todo lo que ha pasado en estas últimas 5 décadas en la industria textil colombiana. En los años 90, antes de la apertura, había 36 empresas que tejían tejido plano. Hay que diferenciar y segmentar. Una cosa es el tejido plano, otra cosa es el tejido punto y otra cosa es la confección. Entonces hablemos de tejido plano. Tejido plano son los índigos, son los driles, son las telas de camisas de rayitas y etcétera. Entonces, ahí figuraban dos empresas muy importantes mundialmente. No solamente eran importantes en Colombia, sino que mundialmente Coltejer y Fabricato eran las joyas de la corona de la industria textil latinoamericana. O sea, Coltejer y Fabricato eran más importantes que las empresas brasileras, siendo Brasil un monstruo textil también. Pero en esa época, Coltejer y Fabricato mandaban la parada de México hasta la Patagonia. No hablo de Estados Unidos porque era una gran potencia textil también. ¿Qué pasa? Para resumir, el caso de Coltejer ya lo hemos dicho muchas veces. El caso de Coltejer lo hemos mencionado varias veces en varias charlas, pero en resumen, Coltejer era la joya de la corona y Fabricato. Estas dos empresas eran las más importantes de Latinoamérica, de México hasta la Patagonia. No hablo de Estados Unidos porque en esa época la industria textil americana era mucho más potente que la Colombia y mucho más potente que cualquier país del mundo. Y también se vino a menos. Entonces el caso de Coltejer es que la compra del doctor Ardila, el grupo Ardila, y para mí, en pocas palabras, se equivocó y se metió en un negocio que él no conocía. Después le vende esa empresa a un grupo mexicano que se llamaba o se llama Caltex, y aquí vino el dueño de Caltex y manejó la empresa por muchos años. Y para ser conciso y, y preciso, la quebró. Entonces Coltejer cerró va a ser 2 años y no queda ni vestigio. ¿Y qué pasó ahí? Que cerraron y 12.000 personas quedaron en la calle. De manera Bueno, que pero te interrumpo, Gabriel, para decirte que yo creo que hasta de pronto fue de gusto porque lo que vale hoy son las tierras, ¿no? sí, pues esa es la tristeza, de que él no pudo manejar la empresa como era, ¿cierto? Tuvo muchos presidentes, muchos vicepresidentes, eh, siempre se hacía lo que él decía, no le hacía caso a sus vicepresidentes y a su gente, y sí, llevó la empresa a la quiebra, y un día me imagino que se sentó con sus socios de México y dijeron, cerremos esto, que vale más la tierra que la empresa. Ujú. Ese Eso, fue el panorama. eso es muy lamentable. El caso de Y fabricar, Fabricato.
¿ah? Y Fabricato. Fabricato todavía está vivo, pero está en cuidados intensivos. Y el problema de Fabricato es distinto, pero también se originó, el deterioro de Fabricato empezó cuando Félix Correa fue accionista mayoritario, puso su presidente, puso su junta directiva y puso gente de él a manejar la empresa y Fabricato empezó a deteriorarse. Después sale adelante, después de una ley que yo la llamo concordato, y Y hoy se llama Fabricato, insolvente. Sí. sí, de insolvencia. Entonces Fabricato volvió a salir adelante y se mete el grupo de Interbolsa. Y ahí otra hecatombe para Fabricato, y ahí sabemos todo lo que pasó. Se cometieron muchos errores, grandes errores, diría yo, maquinaria obsoleta, excepto la maquinaria del Indigo Denim, que sí era muy moderna, pero el resto de los telares y toda la maquinaria de las otras telas, como son telas de camisería, telas de driles y telas de toallas, era maquinaria muy vieja. Y lamentablemente, el error más grande para mí fue que el presidente de la época, el doctor Luis Mariano Sanín, decidió fusionarse con Tejicóndor, compró las 5 laneras que había en Colombia, que eran Vicuña, Indulana, Britilana, Sedalana y no me recuerdo la otra, pero él las compró. Y el error más grande fue de que un algodonero como Fabricato compra empresas laneras y el algodón y la lana son dos industrias totalmente distintas. En resumen, Fabricato entró en problemas otra vez y siguen problemas en este momento. Hace 2 años, el grupo mayoritario que es dueño de Fabricato hoy en día, entiendo que es un grupo de Cali, de Ernesto de Lima o de Lima Harsh, no sé cómo es la cosa, y ellos tienen la mayoría de las acciones, nombraron un presidente que vino pues a tratar de salvar a Fabricato. Eh, Antes de llegar este señor, estaba un brasilero que había traído para para resucitar a Fabricato y darle un impulso a las telas de Índigo Denim. Lamentablemente, este señor brasilero hizo una gran labor y le pidieron la renuncia, que no conozco las causas, pero se fue. Entonces ahora hay una persona encargada de la presidencia de Fabricato, que es un gran financista, y lamentablemente hace un año, va a ser un año, por la competencia de índigo, que es la tela más importante que tiene Fabricato y la que más utilidad le genera. Entonces, por no competir por precios, él decide cerrar o parar los telares de índigo. La planta de Ese es índigo un del error, Fabricato, ¿ah? Gabriel, ese es un error inmenso, porque era la fortaleza tanto de Fabricato como de Coltejer los telares de productores de índigo, ¿no? Exactamente. Coltejer producía 2,5 millones y Fabricato un poco más de 2,5. Digamos que entre los dos, para hablar de cifras redondas, eran 5 millones. Entonces se va a Coltejer y queda Fabricato con 2,5 millones. Y la demanda local es de 10 millones de metros al mes. O sea, en este momento, Fabricato no es capaz de abastecer la demanda local. Oye, estarían produciendo y vendiendo y teniendo muchas utilidades. ¿Por qué no se logró eso? Y el índigo denim en la industria textil es de las telas que mayor utilidad dan aquí y en todo el mundo. Eh, el- 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 la razón por la cual pararon esos telares era porque estaban vendiendo telas muy baratas en Bogotá, sobre todo, que es el gran mercado. Bogotá es el 50-60% del consumo textil colombiano. Y las telas que estaban vendiendo en Bogotá a precios muy bajos eran contrabando y siguen siendo contrabando. Pero las telas importadas legalmente, o sea, vienen un poco más baratas que las colombianas, pero yo creo que no era lógico ni aconsejable parar los telares. Porque ¿qué pasa? Cuando usted para los telares,
usted no vende, y si no vende, no tiene ingresos, y si no tiene ingresos, no tiene caja, y si no tiene caja, ¿cómo hace para pagar los salarios y todos los costos de la empresa? O sea, los costos, Fijos, digamos, arrendamientos y materias sí, primas lo que llamamos y los gastos fijos de una compañía, los que gastos hay que fijos, pagar. sí, eso. Entonces, en este momento, Fabricato, creo que en abril solicitó otra vez la ley de protección y de reorganización. Pues personalmente, si no prenden esos telares, no van a salir. Tienen que prender los telares y Sí, agarrarse en el mercado que tiene nacional. ¿no? Y vender a costo. Claro que a Fabricato le dio muy duro cuando CI Jeans, la mayor productora de jeans de Colombia, cerró sus puertas en octubre del año pasado. Y CI Jeans le compraba a Fabricato, entiendo que entre 500 y 700.000 metros mensuales. Y CI Entre Jeans, otras cosas, mm, te pregunto, Seijin, ¿por qué paró y a ver, cerró? CI Jeans, la historia es la siguiente. En, en- en los años 2000, años 90 y los 2000, se crearon tres monstruos de confecciones en Colombia, que eran CI Jeans, Espofaro y Index. Esas tres empresas, entre las tres, producían más o menos 125.000 jeans al día. Multiplica eso por 30 y eso es una cantidad de jeans impresionante y se exportaban todos a Estados Unidos, a diferentes marcas, entre ellos el mayor cliente era Levi's. Entonces, primero cierra Index, hace como 5 o 6 años o más. Después Espofaro se reduce casi a la mitad o a menos de la mitad porque perdieron sus clientes en Estados Unidos y Levi's era su cliente más importante y Levi's conseguía más barato hacer un jean en China que aquí. Entonces queda Sei Jeans, el monstruo, la empresa más linda de confecciones que yo he visto en mi vida y lamentablemente después de la pandemia las cosas cambiaron. No sé exactamente qué pasó, pero me imagino que perdieron la gran mayoría de sus clientes en Estados Unidos. No sé si pues, falta de marketing, falta de diversificarse y no depender de uno solo, y tuvieron que cerrar. Los agobiaron las deudas y la empresa cerró. Entonces, ese es un golpe muy duro para la industria de la confección. La cantidad de gente que se quedó sin trabajo es impresionante, de manera que a Fabricato le dio duro eso. Pero yo sigo creyendo que Fabricato se debía haber seguido con sus telares, haber hecho un estudio de qué telas índigo era competitivo y seguir con esas. Porque es que, eh, le cuento una cosa, para poder exportar un jean a Estados Unidos con cero arancel, tiene que ser tela colombiana. Si la tela del índigo no es colombiano, no puede usted entrar a Estados Unidos con el arancel de cero. De manera que en este momento, el que quiere exportar jeans a Estados Unidos no va a encontrar tela colombiana, tiene que ser con tela importada y le van a cobrar un impuesto entre el 25 y el 27%. Y eso lo hace no competitivo ante la confección que llega de Asia. De manera que, Además, sí, esa es una restricción casi que para entrar, que tenga sí, parte de producción nacional. sí. Ah, no, si un jean no se hace con tela 100% colombiana, no entra a Estados Unidos con cero. Entonces, la exportación de jeans de Colombia hacia Estados Unidos prácticamente está en cero. Y exportamos jeans a Ecuador, a Perú, ¿cómo se llama? A Centroamérica mucho, pero en cantidades muy pequeñas. Sí, claro. Pero, No, pero, pero, y se puede, o sea, si nosotros traemos un método de índigo de India o de China, es más barato que el local, pero entra con un arancel del 27% o del 25%. Entonces, no hay índigo en Colombia. Entonces, ¿cómo hacen para exportar? ese es un problema inmenso que tienen hoy cualquier textilero mediano o grande. Si no tienes producción nacional, está listo. Ah, no, Casi que sí, va a la quiebra.
Si una camisa, hablemos de las telas de camisa, no hablemos del índigo, una tela de camisa, de camisería, ¿cierto? Ya nadie teje en Colombia camisería. Fabricato cerró la planta de camisería. Coltejer está acabado, ¿cierto? Queda una empresa que se llama Textilia en Bogotá, que también está en la ley de reestructuración. ¿Mm? Entonces, mire, lo que le contaba ahora, en los años 70, 80, 90, hasta principios de los 2000, había 36 empresas de tejido plano en Colombia. 36. Hoy quedan 6. Y de esas 6, lamentablemente, Textilia, Protela y Fabricato están en ley de protección, ¿no? Queda Fatelares. Fatelares es el orgullo de la industria textil colombiana. Fatelares es una empresa que se modernizó, trajo técnicos de Alemania, cambió todos sus productos, empezó a hacer calidad excelente y Fatelares hoy en día está viva y gana plata y es una de las mejores empresas que hay en el país todavía de tejido plano. Después tenemos a Lafayette en Bogotá, Fatelares en Medellín, Lafayette en Bogotá, Lafayette, otra gran empresa, hace sus propios hilos de filamento, tiene tejido plano y tejido punto, y para mí es la mejor empresa textil que tiene el continente americano, por sus productos y por su calidad y por su maquinaria. O sea que sí se puede. Después tenemos a Textilia, que ya dije, es una empresa, una versión de un tejicóndor pequeña o mediana, y está problemada desde hace varios años también. Protela, otra de las grandes empresas colombianas, un ícono a la par de Textilia, pero a la par de Lafayette y de Colter y Fabricato, la semana pasada o hace 2 semanas, entra a ley de reestructuración otra vez con problemas financieros gravísimos. Entonces, mire cómo es la situación de complicada. Bueno, Queda, ¿quién queda queda? Elliot, o sea, Patprimo, que es de los Duer, una gran empresa. Esa empresa tiene, entiendo que una de las mayores empresas textiles de la América Latina por número de telares y de metros, y siguen el negocio y tienen su marca Patprimo y tienen almacenes de la marca Seven and Seven. O sea, esa empresa está muy bien y no ha entrado a ley de estructuración porque hacen las cosas bien y porque tiene maquinaria moderna y porque mercadean bien y sacan las telas que necesita el mercado colombiano. De manera que el problema es, yo creo que ha sido de la gente que ha manejado esas empresas, no vieron el futuro, no se prepararon para la apertura, siguieron con telares viejos y diversificando, comprando otras empresas y cometiendo miles de errores. O sea, la industria, el negocio textil, la empresa textil, el negocio de confección en Colombia no es malo. Los malos son los que los manejan o los que la manejaron. Hombre, sí, esa es una verdad casi que de apuño. Si usted hace un resumen que lo ha hecho muy bien de las 36 empresas de tejido plano, lo que queda hoy es nada. Y el problema que se agrava más es para el pobre confeccionista, que le toca importar, ¿no? Y entonces tiene aranceles, tiene problemas, incumplimientos en entregas y genera otro problema con la confección. Pero me falta, Gabriel, que hablemos del otro sector, ya no del tejido plano, sino del tejido de punto. ¿Cómo está ese sector? Ok, el tejido de punto, Colombia digamos que en máquinas de tejido de puntos circulares y en rectilíneas, Colombia es una potencia en el número de máquinas y de metros que producen mensualmente. El gran problema de la gran industria de tejido de punto de Colombia, algunas excepciones como Protela y Lafayette, que hacen excelente calidad, excelentes telas. Pero vamos a las telas más demandadas, que son las de poliéster, algodón y las de algodón 100% en tejido de punto. Usted no me puede creer, pero de esa inmensa cantidad de fábricas de tejido de punto,
Hay grandísimas, hay medianas y hay muchas pequeñas. Y no puede creer que no tenemos quien teja 100% algodón en Colombia con un buen acabado y una buena mano. Casi el 90% de las telas de tejido a punto en 100% algodón hay que traerlas de afuera. Y el principal proveedor de telas de punto en 100% algodón es Perú. O sea, nadie en Colombia, de las empresas que yo conozco, son capaces de dar la calidad que dan los peruanos. Y no hablemos de Pima, porque entonces la gente empieza a decir que es que Pima y que es el tango. Y no, no. El Pima es muy pequeño la cantidad de toneladas que hacen y el tango es igual. Los peruanos compran hilo en India, como lo compramos nosotros, y son capaces de darle un acabado y una textura a la tela que los colombianos no es posible. Las grandes Bueno, marcas colombianas, pues la Cheviñón, Arturo Calle, inclusive Jeff o Cristal, y voy ahora con las nuevas marcas de moda, San digamos, Martín. no, no, lo nuevo que está saliendo de las modas de Medellín, Monasteri y, y, y varias marcas digamos, de moda de alto costo. Esa gente tiene que comprar todas las telas en Perú porque aquí no las encuentra. Entonces, Qué es bueno. muy triste ver, Entonces, el tejido de punto también queda fuera. pues No sí, tiene, no nos limitamos a poliéster algodón, pero aquí no no más. encuentra tela en tejido punto de viscosa, con elastano, con tencel, con algodón, ¿cierto? Peinado, no se encuentra, no lo hay, no hay quien lo teja. Bueno, Gabriel, y el algodón, acordate que Colombia tenía grandes sembrados de algodón en el Tolima, en el Cesar, en la región de la costa, ya no hay algodón. Sí, en estos días precisamente yo te charlaba de eso. Nosotros somos un país de 250.000 toneladas al año de algodón y hoy estamos en 35.000 toneladas del año del algodón. O sea, ¿Y dónde? que la mayoría de las empresas que consumen hilos de algodón son importados. Yo diría que el 95%, porque solamente queda una hilandería en Bogotá, no más. No más. Todas las demás Pero, 15 o 20 hilanderías cerraron. Entonces hay que importar, el hilo también hay que importarlo. hombre, que es un panorama absolutamente triste y doloroso, ¿no? Muy doloroso, pues. Y yo ya llevo 50 años en esto y, y no se imagina la tristeza que siento de ver que la gran industria sucumbió. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar en algunas de ellas, ¿no? Sí, yo trabajé con Burlington Industries en Nueva York durante 4 años, la empresa más grande del mundo en textiles, imagínense, tenía 75.000 empleados y facturaba 3.000 millones de dólares al año. Ahí No, aprendí mucho, eran dueños de la mitad de Pantex. Y Pantex, un gerente de fabricato, la cerró. O sea, la única planta que quedaba que hacía tejido plano con fibras sintéticas era Pantex y la cerraron. Pues es que no. errores gravísimos. Pero son errores, todos errores de Sí, sí, empresarios, sí. ¿no? Sí, lamentablemente. Hombre, este Entonces, panorama, vea, Gabriel, precisamente, yo voy para Perú la semana entrante a buscar telas de algodón. A eso ¿cómo voy. le está? A eso voy, porque los clientes me están pidiendo, Gabriel, necesitamos telas de algodón 100% para nuestra confección. O sea que te vas a tener que estar por fuera buscando productos para poder vender en Sí, Colombia. sí, ya encontramos en Brasil, vamos para Perú y China es muy grande en tejido punto, pero no tiene pues las telas premium que necesitamos en Colombia para estas grandes marcas de diseñadores que hay ahora. Bueno, te pregunto, un tema ya de gobierno nuestro, tema de los aranceles. ¿Qué pasa con eso? Sí, toquemos eso y entonces nos vamos al tercer segmento del mercado que es la confección. Los confeccionistas, o sea, los confeccionistas en Colombia tienen fama mundialmente por la buena calidad de la costura. O sea, nosotros no tenemos nada que enviarle a una camisa hecha en Colombia, a un saco hecho en Colombia, a un jean hecho en Colombia, a China o a Bangladesh o a Vietnam o a la India. O sea,
en costura somos tan buenos como ellos. El gran problema que tiene la industria de la confección es las telas. Ahí está el gran lío de los confeccionistas. Y también lo dije, el 75% de las telas que se confeccionan hoy en Colombia son importadas. O sea, de producción nacional es el 25% de eso. Lo demás hay que traerlo importado. Y lamentablemente, el gobierno hace 3 meses hizo la barbaridad más grande del mundo que benefició a los contrabandistas. Los contrabandistas están felices y luego decir por qué. La tela más apetecida en el mundo hoy en día es el índigo denim para hacer los jeans. Los hindúes son unos de los mayores productores de índigo denim en 100% de algodón del mundo. Los chinos son los más grandes del mundo de índigo denim en mezclas, en poliéster algodón con licra, etc. Pero los de algodón son los hindúes. Ellos, digamos que son muy competitivos y el señor Petro y su ministro de Hacienda decidieron aumentar los umbrales de la importación de telas por kilo. Y ahí era para proteger al índigo denim, me imagino que de fabricato. Entonces, le pongo el ejemplo. Los hindúes y los chinos venden 1 metro de tela de índigo, el de mayor consumo, que es el 12,5 onzas, en $1.80 CIF. Y según los umbrales, eso no entra a 1,80. El arancel del 10% hay que pagarlo a 2,40. O sea, hay 60 centavos de diferencia, ¿cierto? 40, sí, 60 centavos de diferencia de que el tipo tiene que pagar el arancel por 2,40 cuando la tela le costó 1,80. Pero es un Entonces, incremento. si él le paga 2,40 al de la India, el de la India le tiene que devolver los 60 centavos porque él lo vendió en 80. Entonces, la importación de índigo legal está en su mínima expresión y los contrabandistas están vendiendo índigo como locos en Bogotá. O sea, el contrabando se aumentó. Eso fue una ayuda que el gobierno le dio a los contrabandistas para que traigan más tela de contrabando. Entonces, todo el mundo o todas las personas que necesitan índigo lo consiguen en Bogotá a 9.500 pesos, a 10.000 pesos, cuando importado sale a 14.000 o 15.000. De manera que, ¿qué hizo esa medida de los umbrales? Beneficiar a los contrabandistas. Y todavía no se dan cuenta que le hicieron un daño gravísimo a la industria de la confección. Porque entonces ya los confeccionistas no pueden exportar jeans a Perú, a Ecuador, a todos los países, porque no les da el costo. Ese es un problema gravísimo. Es decir, la industria textil en Colombia, tanto de tejido plano, de punto y la confección, están a punto de sucumbir, porque es contrario a lo que decía el presidente Petro en estos días en una de sus alocuciones, que él había impulsado la confección otra vez en Colombia. Baja, eso no es verdad. Él lo ha impulsado porque ¿cómo le mete a las telas un umbral de ese tamaño? Yo hubiera preferido que no le aumenten el umbral y que suban el arancel del 10 al 20. Así sí. Y a los hilos de tejer y a los insumos de la confección que los dejen en cero. Es que los hilos de tejer nadie produce en Colombia, deben estar en cero para que podamos competir, como lo tienen en Perú y como lo tienen en otros países, ¿cierto? O sea que son erradas esas decisiones. 3 problemas grandes tenemos. No hay industria textil, tenemos un problema de marketing de los productos, además se adiciona el arancel y el umbral, es decir, en la olla. No, la situación es grave. Es que mire, hablemos de marcas, ¿cierto? O sea, ¿qué confeccionistas grandes quedan en Colombia? Una fábrica en Pereira que se llama Coitex, que es la de Arturo Calle, ¿cierto? Tal vez la Sí. fábrica más moderna y más espectacular de confecciones que tiene Colombia.
pero no le fabrica sino Arturo Calle. Después está Incoco en Pereira, otra gran productora de pantalones, de camisas, no sé qué, está en ley de reestructuración también. Seijin, ya le conté que cerró, Index cerró, Espofaro está con 5.000 millones diarios o menos, trabajando para el mercado local y para las marcas de premium, ¿cierto? Permoda, los jeans Coach, ¿cierto? Es uno de los grandes vendedores de ropa masculina. Yo diría que es uno de los mayores importadores de índigo en Colombia, ¿cierto? Cristal, ¿cierto? También importa. O sea, en pocas palabras, todas las marcas de Colombia, Arturo Calle, Cristal, Estudio F, todos importan telas. Yo diría que el 60% de las telas que consumimos son importadas, porque si no las encuentran aquí. O sea, Cheviñón no puede comprar un metro de índigo de fabricato porque no son telas premium, ¿cierto? El índigo que se consume en grandes cantidades es para la dotación, pero no para moda. Entonces, los confeccionistas son los mayores importadores. H&M está en el quinto o sexto lugar en el ranking de los que van a vender ropa en Colombia. Y todo es importado, todo, nada es hecho en Colombia. Y ahí hay otro error de los gobiernos anteriores. Y le cuento esta historia. Cuando Sara quiso entrar a Brasil, el gobierno brasileño le dijo, usted puede entrar a este país, pero el 50% de la ropa que usted vende en sus almacenes en Brasil tiene que ser hecha en Brasil. Y Sara tiene ropa en las tiendas de ellos en Brasil que dice Made in Turkey, Made in Italy, Made in Bangladesh y Made in Brasil. Aquí no fuimos capaces de hacer eso. Yo le he dicho a Sara, a Genet San Maurits y a todas estas grandes, a Mango, traigan ropa, pero me hacen aquí también, porque la Convención de Colombia es muy buena. No hubo eso. Entonces, pues, no había una política para, Protegemos. no, no, para hacer una visión al futuro. Pues, ¿qué es el futuro? Uno no puede pensar en mañana, tiene que pensar en el futuro. Y el futuro, para nosotros no lo hay. Siempre pensamos en pequeño. Y el gobierno no hace nada. Y la industria de la confección, a pesar de que es muy buena, está sufriendo porque no pueden exportar, porque no tienen telas. Hombre, Gabriel, una pregunta antes de irnos. El mercado de Latinoamérica y el mercado de Centroamérica y digamos que el Pacto Andino, que ya no está Venezuela, ¿cómo está en esto? ¿Tienen la misma consecuencia? ¿Están igualitas condiciones? O sea, Venezuela era nuestro gran cliente. Y Venezuela fue textilmente muy poderoso, ya no. Allá se acabó todo. Y era el mercado más grande que teníamos. O sea, de los 2.800 millones de dólares que en los años 80 y 90 y hasta mediados del 2000 exportaba Colombia entre confecciones y textiles, hoy exportamos 630.000 millones de dólares, o 630 millones de dólares, de 2.800. Entonces Venezuela se nos acabó. Ecuador vendemos mucho, pero muy poquito, porque Ecuador es un país muy pequeño. A Perú le vendemos, pero tampoco mucho. O sea, vendemos mucho, digamos, en Centroamérica. Pero ¿qué es mucho? Es que mucho no son 1.000 millones ni 2.000 millones. El solo Centroamérica, y hablo de Salvador, Honduras, Guatemala, esos tres países exportan 35.000 millones de dólares al año en confecciones a Estados Unidos. ¿Y nosotros? ¿Ah? ¿Colombia cuánto? ¿Colombia cuánto? No creo que lleguemos a 200 millones de dólares. Es que No, el gran exportador, de confección que había en Colombia, de ropa en general, no solamente de índigos, de anime, de jeans, era el CID. Y el CID cerró. Y en Pereira había otra grandísima que la compró el Grupo Cristal. También cerró. Entonces, grandes fabricantes de ropa en Colombia para exportar ya no hay, ya no hay. O sea, ya es. Tres países pequeños de Centroamérica exportan más que nosotros en textiles. Sí, sí, así es. Increíble, pero cierto. Hombre, Gabriel, Mira, le qué voy a contar. panorama. ¿Ah? Hay una empresa porque no tengo autorización para mencionarle, pero hay una empresa en Colombia que es una de las fabricantes más grandes de camisas, de camisas de vestir, ¿cierto?
acaba de montar una fábrica el año pasado en Guatemala. ¿Por qué? Porque le dieron todas las ventajas, ¿cierto? El gobierno, a 20 años sin impuestos, la fábrica, no, pues creo que se la entregaron y ocúpela, el arrendamiento bajito, los impuestos nada, y tiene la ventaja que Guatemala sí negoció un tratado de libre comercio con Estados Unidos, bueno, que fue que podían exportar confección a Estados Unidos con telas importadas. Entonces este señor de Colombia se fue para Guatemala y montó una fábrica allá para poder exportar a Estados Unidos. Bueno, debe estar generando mucho empleo allá. Y aquí no. Aquí no, aquí no. Aquí generamos es el empleo informal, nada de protecciones, nada de seguridad y acabamos con el sector industrial. No, qué tristeza, porque pues es muy triste. Yo que he ido a Bangladesh, he estado en Vietnam y yo veo fábricas muy grandes, pero la calidad de nosotros de la confección es de niveles altos. Lo que yo decía en estos días, nosotros nos debíamos haber concentrado en exportar ropa a las grandes marcas, o sea, a Bosch, ¿cierto? A Yves Saint Laurent, a Armani. Los peruanos le venden a Armani, le venden a Bosch, le venden a todas las grandes marcas europeas, le venden los peruanos y nosotros nada, nada. No, hombre, eso hay que hacer que la gente piense, que los gobiernos piensen cómo logramos salvar de este aniquilamiento al sector industrial. Y démosle gracias que todavía compañías como Fatelares y las que mencionó usted ahorita persisten en esa lucha, siendo excelentes porque se modernizaron y porque pensaron en grande. Exacto. Gabriel, si tienes algo más que contarle al pensamiento al aire, bien recibido. Si no, te agradecemos la presencia. No, yo simplemente rezo para que esto no se acabe del todo. Pues recemos juntos, porque Sí, esto sí, no se puede acabar. sí, sí, lamentablemente. Pues yo tuve que, digamos, salirme de comercializar en el mercado colombiano, en Fabricato, Tejicóndor, Pantex y después Burlington, del negocio de vender telas en Colombia para poder sobrevivir. Tuve que montar una empresa, IMS International, para poder importar telas y venderse a los confeccionistas. Pues si no, me hubiera quebrado. Bueno, pero siquiera tuviste la capacidad de innovar, de Sí, analizar el mercado y de tomar decisiones a tiempo. de acuerdo, Antonio. Muchas gracias, Gabriel, hombre, por tu presencia aquí en el pensamiento. Ok, un abrazo. Chao.